Bien, buenas tardes a todas y todos. Estamos transmitiendo un nuevo programa de Aquí y Allá. Hoy es sábado 16 de mayo, son las 14 horas 4 minutos. Y hoy, al igual que todos los sábados, pero hoy especialmente, un programa Aquí y Allá muy especial, porque conectamos, al igual que venimos haciendo hace unos programas a esta parte, varias ciudades. Hoy conectamos Montevideo, Porto Alegre y Rivera. O sea, estamos literalmente aquí y allá, pero con un tema que une también el pasado y el presente. Hoy el programa de aquí y allá está pensado especialmente para las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Antes de empezar con el programa, quisiera hacer una salvedad. Este programa, aquí y allá, es un programa de las izquierdas riverenses y santanenses, y hace un par de minutos, un par de horas quizás, el mundo se entera del fallecimiento de Julio Anguita, un hombre que supo unir las izquierdas de España, que fue alcalde de Córdoba, fue candidato a presidente por Izquierda Unida en España. Entonces vaya desde acá este reconocimiento a este compañero. Decía que este programa del día de hoy es en vísperas, falta muy poco para que lleguemos a un nuevo 20 de mayo. Los 20 de mayo en Uruguay desde hace 25 años es el día de la Marcha del Silencio. La Marcha del Silencio que tiene 25 ediciones a nivel nacional y en Rivera iba a cumplir su quinta edición, organizada por la Comisión de Memoria y Derechos Humanos de Rivera, que acá en el programa tenemos a Alejandra y a Magali, integrantes de la comisión. El 20 de mayo se recuerda, se conmemora, se alza en la memoria el asesinato del senador frente amplista Selmar Michelini, del diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz, de la militante Rosario Barredo y del militante William Whitelaw, ambos del MLN, todos uruguayos y todos asesinados en Argentina. Pero el 20 de mayo fue tomado por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos como fecha para recordar en esta marcha del silencio que este año será de manera virtual por todo esto que tenemos con el tema de la pandemia. El Poder Ejecutivo del Uruguay negó la cadena de televisión y radio para la emisión del mensaje de madres y familiares, pero aún así la organización va a emitir por Radio Nacional de Uruguay y Televisión Nacional de Uruguay, y nosotros desde acá, desde aquí allá, también lo vamos a replicar, su mensaje el día 20 de mayo a las 19 horas. Es sobre este tema que la aquí allá de hoy va a tratar. Entonces, para este hicimos una amplia invitación. Desde acá mismo, desde la frontera, van a estar participando Magali Ibáñez y Alejandra Rabasa, dos compañeras militantes sociales, militantes políticas, y acá en esta ocasión militantes de la Comisión de Memoria y Derechos Humanos de Rivera. Desde Porto Alegre, ya conectado ahí, está Jair Kirche, es la lideranza a nivel nacional del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. Jair recibió la Comenda de Derechos Humanos Dom Helder Câmara del Senado Federal de Brasil en 2011 y es un gran militante, me animo a decir, a nivel latinoamericano sobre la resolución de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura y que jugó un rol muy importante en uno de los casos que vamos a tocar hoy. Y por otro lado, desde Montevideo, Adriana Cabrera, hija del compañero riverense Ari Cabrera Prates, es de Vichadero, Ari. Adriana es licenciada en enfermería, se ha dedicado a la fotografía y escritura, es activista en derechos humanos desde la desaparición de su padre e integra la organización Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos y en su representación en la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. Esta es la presentación. Vamos a abrir el debate, empezando por acá, por casa, con Alejandra y con Magali, tocando este tema de los más importantes. Adelante, compañeras. Bueno, Alejandra. arranco yo.
Bueno, compañeros, Sí, voy a compartir con ustedes una información sobre uno de los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se refugia aquí en la ciudad de Santana de Livramento ya hace varios años, pasando la línea divisoria en Brasil. Me refiero en este momento a Pedro Mato Narbondo, oriundo de Rivera, nacido en el año 1941, por lo tanto hoy tiene 79 años y a pesar de ser responsable de varios crímenes, nunca ha sido encarcelado. Mato Narbondo ingresó a las Fuerzas Armadas en 1958 y sobre principios de la década del 70 asistió a la Escuela de las Américas en Panamá, institución creada por Estados Unidos con la finalidad de capacitar a los militares de Sudamérica para torturar, asesinar, secuestrar e interrogar a militantes sociales y políticos. Integró en las Fuerzas Armadas Uruguayas los servicios de inteligencia del CID y del OCOA. Es uno de los responsables del asesinato de Luis Batalla el día 25 de mayo de 1972, quien fuera en ese momento militante sindical y político, perteneciente al Partido Demócrata Cristiano, trabajador, obrero de la construcción, casado y con dos niñas pequeñas. El asesinato de Luis Batalla fue en el cuartel de Infantería Mecanizada número 10 del departamento de 33, asesinado antes del golpe de Estado. Esto derivó en una investigación en el Parlamento donde se constata nuevamente que hacía años se utilizaba sistemáticamente torturas y violaciones a los derechos humanos en los cuarteles del ejército. Todo esto sucedió antes del golpe de Estado del año 1973. Cuando los militares le entregaron el cuerpo de Luis Batalla a su familia, le hicieron con la expresa orden de no abrir su cajón. Los médicos que en su momento examinaron su cadáver documentaron en un acta que había sido brutalmente golpeado, que tenía hematomas en todo su cuerpo, con heridas de sangre en su cabeza, fue atado con alambre retorcido que le apretaba fuertemente la muñeca. Según los registros de su momento, lo más espantoso fue su abdomen, que estaba lleno de hematomas, erosiones y sangrado dentro de la piel. Después de la dictadura, la Fiscalía, en 1986, retomando el caso, constata que el capitán Pedro Narbondo estuvo presente en los sucesos ocurridos con Luis Batalla, como miembro del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, en el cual también fue identificado como uno de sus interrogadores junto al mayor Perdomo. Esta denuncia fue presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pero como era de esperar en un régimen dictatorial, nada de esto se investigó. De regreso a la democracia, en el gobierno de Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, junto con el Partido Nacional, aprueban la ley de caducidad para darle la impunidad a los crímenes de terrorismo de Estado. Luego de aprobada la ley de impunidad, en junio de 1987, Julio María Sanguinetti incluye el caso de Luis Batalla en la ley de caducidad y la misma se archiva. En el año 2013, Pedro Mato Narbondo debía declarar en el juzgado en el marco de la indagatoria penal por el homicidio de Luis Batalla, pero nunca se presentó. Frente a esto, la jueza Blanca Ribeiro liberó una orden de captura internacional en su contra. También es uno de los responsables de asesinar a Selmar Michelini en 1976, uno de los principales dirigentes del Frente Amplio. Mato también está prófugo de la justicia italiana porque fue uno de los 13 militares uruguayos condenados a cadena perpetua por los crímenes del Plan Cóndor, que fue una articulación latinoamericana de las Fuerzas Armadas para asesinar, desaparecer a militantes sociales y políticos. El año pasado, en el 2019, el capitán Pedro Mato Narbondo se presentó en el Regimiento de Caballería número 1 de nuestro departamento para realizar el documento llamado Revista de Existencia,
trámite que certifica su existencia de vida para continuar cobrando su jubilación, lo cual sigue cobrando normalmente hasta el día de hoy. Cabe señalar que este señor mantiene contactos con referentes importantes del Partido Colorado y de Cabildo Abierto de nuestro departamento. Y también cabe preguntarse cuáles son los obstáculos legales que tiene el pedido de extradición que lo mantienen aún en libertad a metros de la jurisdicción uruguaya. ¿Por qué se le niega la extradición a un delincuente que ha cometido crímenes de lesa humanidad? ¿Y por qué razón, como una forma de presionar, no se le suspende el pago de su jubilación? Pedro Matonarbondo es uno de los que tenía muchísima información sobre los desaparecidos. Por lo tanto, podría aclarar y aportar en varios casos de ellos, ya que era un hombre de confianza de una organización que se dedicaba en ese tiempo a este tipo de crimen. Por lo tanto, es una verdadera caja de Pandora y nos debemos preguntar todos nosotros hasta cuándo los van a seguir protegiendo. Maga. Bueno, primeramente saludar a los dos compañeros que están lejos, Yair y Adriana, y agradecerles la posibilidad de compartir este espacio con ellos. Y desde la Comisión de Derechos Humanos de Memoria Departamental, hay algunos aspectos que quisiéramos puntualizar. Primero, que esto es una región de frontera y luego de 25 ediciones a nivel país de la Marcha del Silencio, vean ustedes que Rivera llevamos recién 5, y en la cual tímidamente la gente se ha animado a participar. No creo que los pocos que participamos seamos los únicos que nos importan dónde están los desaparecidos en el periodo de dictadura de nuestro país. Pienso que muchos más deben también importarles, pero es la característica que tiene esta zona de frontera, que ha sido básicamente un lugar de derechas y de sociedades muy conservadoras. Y es en esta situación que nosotros empezamos a trabajar, tratando de restablecer y de traer al presente la memoria de las personas que en nuestro país desaparecieron en el periodo de dictadura, ¿no? Y qué importante pienso que es la memoria y que todos somos responsables, porque lo único que nos queda a nosotros aquí en la frontera, en ese aspecto de recuperar la memoria de los crímenes que se realizaron de lesa humanidad en el periodo dictatorial, creo que es recuperar que hoy la mayoría de los que empiezan a participar son jóvenes, y son jóvenes que están rescatando estos valores y que lo hacen a través de las pinturas, que lo hacen a través del arte, que lo hacen a través de la música, y creo que eso es una forma de empezar a participar en la construcción de la democracia, porque la democracia no es solamente el Estado el responsable. Creo que cuando hablamos de democracia, la base para que se sustente es la participación ciudadana, pero una participación que tenga una capacidad crítica, de saber que cuando marcha en mayo, marcha porque algo se nos fue quitado, y que a pesar que esto tenga muchos años, que no se han resuelto, y que nosotros, a pesar de que no siquiera hubiéramos conocido a las personas ni a las familias, tener esa capacidad de responsabilidad ciudadana, de saber que cuando nos falta uno a alguien, nos faltan a todos. Y eso es de una ignominia que no se lo podemos permitir. No le podemos permitir como pueblo, no se lo podemos permitir como ciudadanos.
ni de Uruguay, ni de América Latina, ni del mundo. Entonces creo que pensar que la frontera es un lugar donde el trasiego de gente es tan grande y como esto tan maravilloso que nosotros decimos de vivir en la frontera, donde nos confundimos y no sabemos a cuál pertenecemos, creo que también tiene un aspecto en el cual empiezan a institucionalizar la frontera y entonces sí ahí la línea esa que decimos imaginaria realmente se institucionaliza y alguien que cruza la calle permanece impune, como lo habló Alejandra, el caso de Mato Narbondo. Como también el aproximarse a la frontera es lo que nos da a nosotros la posibilidad tal vez de escabullirnos de la posibilidad que teníamos de ser condenados o no. Y eso es el caso de Gilberto Vázquez. Gilberto Vázquez, imaginen que fue condenado a 25 años de prisión, tiene 28 delitos de lesa humanidad y sin embargo, y 2 intentos de fuga, y en el 2018, cuando se trasladó a Rivera, Perciavalle preguntó por qué el juez Martín Gesto le había permitido trasladarse a Rivera. Si es escarcelable por las condiciones de salud que tiene Gilberto Vázquez, entonces el estar en Montevideo era más cerca de donde él tiene la atención a la salud. Entonces, ¿por qué estar en Rivera? Porque justamente esta zona de frontera es ahí donde nos da la posibilidad lo sucedió con Cordero, lo tuvimos durante años en Libramento, para finalmente poder sacar su extradición. Y eso a veces es lo que nos juega mal la frontera, cuando nos da la posibilidad de burlar la ley. Entonces, el rol que tenemos nosotros, todos ciudadanos de un país que se dice democrático, es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en construirla y de transmitirle esto a nuestros jóvenes, que mañana, aunque falten uno, nos falta a todos, y que tienen que construirse desde eso, desde la crítica, desde saber ir y reclamar y preguntar por qué. Pero para eso nosotros tenemos que conocer la historia, y por eso es tan importante la memoria, porque pasó y puede volver a pasar si nosotros presenciando todo el avance nuevamente de la derecha a nivel del mundo, pero si miramos en América Latina también, y lo vimos pasar en Argentina, y lo vimos que se viene, por ejemplo, aquí en Brasil. Entonces nos decimos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es esta, mantener muy viva la memoria y saber por qué. Y nuestros jóvenes tienen que saber que no es simplemente marchar con una pancarta, es que se están jugando sus vidas, se están jugando sus libertades de expresarse, de decir lo que quieren ser en sus vidas, de elegir lo que estudiar, de poder pensar libremente y hacerse cargo de lo que piensan. Y creo que eso es una de las misiones fundamentales que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros jóvenes. Yo creo que todos, pero quiero decir de Rivera a Natalio Adal Dergan, a Ariel Arcos Latorre, a Chávez Sosa, a Ari Cabrera, a Ayala, ninguno de ellos junto a los demás murieron en vano. Y nosotros como ciudadanos de esta frontera somos muy aquí porque ni siquiera estaban en Rivera cuando murieron y se fueron a otros lugares a pelear por estos ideales, por lo que hoy tenemos nosotros. Entonces, creo que es de gran responsabilidad de todos el mantener esto, ¿no? Porque no importa dónde están, no importa dónde murieron, importa que por lo que ellos lucharon es lo que nosotros hoy tenemos, que es la libertad de expresarnos. Y quisiera, si me permiten, leer un pequeño escrito que lo hizo un joven en el 2017,
que a pesar de no ser uruguayo, de no haberlo conocido con solo 18 años, cuando les contamos a los jóvenes de la Universidad de Guadalajara de nuestros desaparecidos, él escribió un poema que, con el permiso de Adriana, está dedicado a su padre y se lo voy a leer. Bueno, un minutito porque... Dice así: Ari Cabrera. Lo escribió Eduardo Galindo Flores de México. Y dice: Ari Cabrera Prates, con tus manos dabas forma a la madera. Le hablabas de la familia con quienes creciste y amaste. Les hablas de la justicia y equidad, y ella te advertía de la tiranía, de quienes no conocen amor ni verdad. Te decía que estaba prohibido alzar la voz, estaba prohibido ser conciencia de otros, pero aún así te levantaste contra la dictadura y sin temor, con alas de libertad. Magali. Puede ser, se congeló la imagen. Sí, creo que se cortó. Bueno, si les parece, ahora mientras Magali se reconecta, vamos a ir avanzando con Adriana, si ¿Se pudo pudieras escuchar? continuar. Magali, no, por la mitad creo que te cayó el audio. Si querés intentarlo nuevamente. Bueno. A ver. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, se escucha. Ari Cabrera Prates, con tus manos daba forma a la madera. Le hablabas de la familia. No, Magali, sabes que se entrecorta y hay mucho sonido ambiente, no se escucha bien, infelizmente. De quienes no conocen amor ni verdad. Te decía que estaba prohibido alzar la voz, estaba prohibido hacer conciencia de otros, pero aún así lo leo al final. Adriana, ahora sí, Bueno. te damos la palabra. Bueno, gracias Magali por el poema, aunque lo hayamos escuchado tan distorsionado. Bueno, lo primero que yo quería hablar era sobre qué es la desaparición forzada, porque nosotros tendemos a hablar en términos jurídicos, que lo voy a hacer después, pero yo lo que quiero resaltar es el hecho de que cuando hay una desaparición forzada, lo que hay es algo parecido a un linchamiento, ¿no? Eso que nosotros veíamos en las películas de cowboys y cuando éramos chiquilines, cuando había una especie de patota que agarraba y hacía lo que llamaban justicia por mano propia, y no mediaba un juicio, no mediaba un abogado, no mediaba una defensa, sencillamente la persona que se le acusaba de algo era linchada.
Entonces, quiero recalcar eso porque lo que pasó con los desaparecidos es algo muy parecido, en el sentido de que no me dio el legítimo proceso, no me dio la posibilidad de defenderse, de tener un abogado que sacara la cara, que buscara cuáles eran las pruebas que tenían en contra de ellos, cuáles eran las pruebas que, ¿no? Si existían, si no existían, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una violación importante en las prácticas. Fue una práctica sistemática, además, fue una práctica que impulsaron todos los gobiernos del Plan Cóndor, en el marco del Plan Cóndor. No solo desaparecían personas, sino que había trasiego de desaparecidos de un país a otro. El caso de María Claudia García de Hellman y de Macarena es uno de los ejemplos más visibles, pero también está toda la gente que estuvo presa, uruguayos que estuvieron detenidos en Orleti primero y después fueron trasladados a Uruguay. También hubo gente en Chile. Entonces, también en Paraguay, el caso de Gustavo Izorralde y de Nelson Santana. Entonces, bueno, es una práctica que vemos en todo el Cono Sur, amparada en las dictaduras de todo el Cono Sur, con una violación de todos los derechos humanos, donde resaltan los más graves, los delitos de lesa humanidad, como son la tortura y la desaparición forzada, pero donde se violaba los detenidos, se les robaban las cosas. Es importante también decir, ¿no?, que cuando se habla del honor de las Fuerzas Armadas, ahora escuchamos esos discursos anacrónicos, bueno, uno tiene que preguntarse qué había de honor en asesinar, en torturar a personas atadas, encapuchadas, ¿no? Incluso hubo casos, por ejemplo, bueno, que había de honor en torturar a jovencitas embarazadas hasta la muerte o esperar a que nacieran los niños para robarlos, como fue el caso, por ejemplo, en el caso de Macarena, donde la mamá de Macarena, argentina, María Claudia García de Hellman, fue trasladada a Uruguay y para esperar a que terminara su embarazo, para apropiarse de la niña y luego de asesinarla. Es decir, no son, cuando se habla en esa forma nostálgica del pasado, creo que hay que traer al presente la gravedad de las cosas que se hicieron, ¿no? Otro caso también, por ejemplo, que llama la atención por ejemplo, el caso de Aida Sanz, ¿no?, que ella estaba por tener su bebé en Argentina, su mamá viaja a Buenos Aires a acompañarla en el último tramo del embarazo y termina siendo desaparecida la joven Aida, su esposo y su mamá, ¿no? Una mujer que no tenía el único delito que podría haber hecho es el de ser testigo del secuestro de su hija y de su nieta. Entonces, bueno, esas son las prácticas que se daban en el marco del Plan Cóndor. También el caso de los niños desaparecidos, el secuestro de los chiquilines, pero también el caso de los asesinatos. Ustedes saben que están, por ejemplo, el caso de los Jovas, que son 2 adolescentes, que en realidad 3, una de ellas apareció, que fueron secuestrados con su madre y bueno, ¿qué podrían haber hecho esos adolescentes, ¿no? Bueno, en realidad nombrar las atrocidades sería una lista muy larga, máxime si lo pensamos en términos de Cono Sur, las atrocidades son todavía peor. Entonces, pero basta decir que esas, justamente por atrocidades, son considerados delitos de lesa humanidad. Eso quiere decir que cuando afectan a una persona, afectan a la humanidad en su conjunto. Y cuando decimos que es imprescriptible, ¿qué quiere decir? Que se comete hoy. Por eso, cuando dicen, que están juzgando a esos viejitos, falso, hipócrita, ¿no? Basta decir que en realidad las Fuerzas Armadas uruguayas, como decía una de las compañeras, tienen la información
de qué es lo que hicieron, ellos saben perfectamente lo que hicieron, no le han dado la información, y no solo eso, sino que además se jactan de lo que hicieron. Entonces eso, bueno, ¿qué Fuerzas Armadas podemos tener que en vez de, después de más de 40 años del golpe de Estado, todavía se jactan de la violación a los derechos humanos, en vez de decir, bueno, no, nosotros no nos vamos a casar con esa violación a los derechos humanos, ¿no? Nosotros vamos a ser defensores de los derechos humanos, y sí llaman derechos humanos a amparar la impunidad. Entonces, es muy grave lo que está pasando, ese discurso revisionista que hay en nuestro país en este momento. Es muy grave también que ese discurso revisionista esté en el Senado como está, y que engolen la voz hablando de los pobres viejitos. Y ahí me quiero detener sobre el tema de los pobres viejitos. Yo quiero decir que ellos llegaron a viejitos, ¿no?, entre otras cosas, porque le han dado dilatorias a la justicia desde el primer momento. A ver, en el caso de los desaparecidos no me dio ningún proceso judicial, pero en el caso de ellos, siempre lo que hubieron fue, en el caso de los militares, siempre lo que hubo fue denuncias que se presentaron ante el Poder Judicial, ¿no? Empezaron encajonando las denuncias, ¿se acuerdan? El ministro de Justicia, ¿no? Después que se sacaron todas las causas. ¿Ustedes se acuerdan cuando el decreto, usted reconstruye acá un poquitito, con la ley de caducidad lo que se hacía, por eso se decía que era inconstitucional, lo que se hacía era ceder al Poder Ejecutivo la decisión de si se juzgaba o si continuaba un proceso judicial o no. Y entonces por eso se decía que violaba la independencia de los poderes del Estado. O sea, el Poder Judicial no tenía la independencia suficiente para actuar según su criterio, sino que le pedía permiso a la Presidencia de la República a ver si actuaba o no actuaba. Eso obligaba a que la Presidencia, por decreto, amparaba o no amparaba el caso en la ley de caducidad. Entonces, por decreto también, durante el segundo gobierno del Frente Amplio, el gobierno de José Mujica, Mujica lo que hizo fue por decreto eliminar todos los decretos que habían amparado dentro a los distintos acusados de violar. Con lo que todos esos, el momento en que empiezan a partir del 2011 más o menos, que empieza a haber un montón de causas, ¿no? Tantas causas que eran muy difíciles de manejar por el Poder Judicial, con los ritmos que instalar en el sistema. Y lo que viene a salvar un poco esa situación es la Fiscalía de Derechos, que con todos los casos de derechos humanos, y que le dota de cierta agilidad, ¿no? Pero bueno, esos son los recursos que se ha dado el Poder Judicial, ¿no? O que se ha dado el Estado uruguayo para abordar las violaciones a los derechos humanos. Ir en contra de ir en contra de lo que está haciendo nostálgicos de la dictadura, de que el Poder Judicial está actuando mal cuando está actuando tarde, y tarde en realidad porque le han puesto todo de dilatorias, a eso iba al principio, es que porque se han pasado 40 dilatorias a los procesos judiciales. Entonces, bueno, lo que ¿por qué? Porque juzgadas en forma a la dictadura. Eso es lo que nos avergüenza a todos los uruguayos. Cuando esas personas, además, en ese momento tendrían 40, 50 años, eran perfectamente punibles. O sea, han gozado, ¿no?, de décadas de impunidad. Y ahora, claro, ahora llegan a viejos y dicen, pobre viejito, pero bueno, ojalá, qué viejitos, ¿no?
La verdad que es un peligro cruzárselo por la calle, ¿no? Y es un peligro que estén organizados como están, porque es un peligro para el sistema democrático, que ellos estén organizados de la forma que están. A nosotros nos preocupó mucho, creo que fue anterior, que cuando empezamos de memoria, nos preocupó mucho que investiga, que vandalizaban sitios de memoria, hubo un caso que fueron vandalizadas y que fueron captadas por las cámaras que tiene el Ministerio del Interior de Seguridad, nos sorprendió mucho saber que la persona que vandalizaba era un coronel retirado, porque lo que nos sorprendía no era que hubiera gente en nuestro país de ultraderecha, como es revisionista, que levantara los ideales del fascismo o del terrorismo de Estado, porque eso ya sabemos que existe. Lo que nos sorprendió es que tuvieran esos niveles de organización a tal punto de que sea un coronel retirado el que se ocupa de hacer ese tipo de cosas. Entonces, creo que después vimos las consecuencias, porque se conformaron como partido político, están en la escena política, y yo creo que hay un desafío muy grande de parte de las organizaciones de derechos humanos, en el sentido de fortalecer y de construir el relato de lo que realmente pasó, porque la estrategia de ellos es desvirtuar ese relato, y nosotros tenemos somos un pueblo lleno de testimonios y de evidencias, que sabemos lo que pasó en este país y que tenemos que rescatar ese relato y traerlo a la superficie y construir memoria de tal manera de que ese relato se fortalezca ante el otro revisionista que nos quieren imponer. Y en ese sentido yo creo que las marchas de la memoria, las marchas del silencio, han sido hitos importantísimos que los han acompañado, que han demostrado que tienen el apoyo del conjunto de la población. La marcha del año pasado, ¿se acuerdan? En la lluvia, para lo que fue un día de una lluvia terrible y la gente se abalanzó en la calle igual, cuadras y cuadras de gente marchando en las aguas, eso es la voluntad popular. Yo creo que el pueblo uruguayo primero no quiere más dictadura, quiere más de la no quiere más a estos nostálgicos del terrorismo de Estado, ¿no? Y es importantísimo que el pueblo uruguayo diga no. El marco de respeto a los derechos. Este año es una marcha muy particular, ustedes saben que la marcha de silencio no se va a poder hacer de forma presencial como se hacía otros años, producto de la padres y familiares analizando mucho este tema, cómo hacerlo, tomamos la decisión de cuidar a la población, de no arriesgar a los que toda la vida nos han apoyado, a los que se largan a 18 de julio a decir que quieren memoria, que quieren verdad, que quieren justicia igual que nosotros, a los que se largan a decir todos somos familiares, sienten que todos podrían haber sido, que le podría haber tocado cualquiera de ellos, porque efectivamente es así, le podría haber tocado cualquier uruguayo, la desaparición forzada o ser familiar de un desaparecido. Entonces decidimos no poner en riesgo de contagio a todos ellos y decidimos que la marcha fuera virtual. Eso quiere decir que no estamos convocando a los uruguayos a ir a julio, ahora estamos convocando a hacer algo que da bastante más trabajo, que es un gran esfuerzo que le estamos pidiendo a la ciudadanía uruguaya, que es que se haga presente en forma virtual y que se haga presente en su barrio, en su familia, que pongan carteles en las puertas, que emitan lo que dijo Enrique hoy al principio. Nosotros vamos a hacer una emisión a las 19 horas a través de TNU, pero también va a ser a través de las páginas de
familiares. Hay una página en particular que se hizo para este fin y que va a donde van a confluir toda la información que haya sobre la marcha del silencio que esté sucediendo en cualquier departamento y en cualquier barrio, donde sea. A nosotros nos importa que eso haya un registro y que demuestre el nivel de adhesión que tiene la lucha por los derechos humanos en nuestro país. Entonces, nosotros vamos a convocar a eso, a que la gente ponga la margarita, y que fundamentalmente trate de reemitir la emisión nuestra, ya sea en las cooperativas, donde sea, que traten de poner parlantes hacia afuera, y que cuando cuando se empiecen a nombrar, nosotros estamos en la elaboración de video, que haga exactamente lo mismo que hacemos en las marchas, o sea, se dice la consigna, se dicen los nombres de los desaparecidos, y después de cada nombre se dice presente. Entonces, bueno, nosotros estamos, y termina con el himno nacional, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos convocando a que la población vaya a la ciudadanía uruguaya, repique eso, el video, repique con audios los nombres que nosotros vamos a emitir de los desaparecidos, y que todos juntos digamos presente después de cada uno de esos nombres. Esa es la convocatoria de familiares que nosotros esperamos, creemos que está teniendo muchísima respuesta, porque a nosotros permanentemente nos están llegando fotos, videos. Hay una comunidad de gente de la cultura que está haciendo videos, ya sea canciones, artistas, o incluso gente en los barrios que nos están mandando lo que pueden hacer con sus manos, con sus voz, con sus capacidades, y que están sacudiendo el barrio, ya sea, por ejemplo, lo que yo decía de la no, tratando de sacar en sus respectivos lugares. Adriana. Adriana. Sí. Sé que tu conexión va y viene, y te iba a pedir que, como hay muchos compañeros brasileros que están viendo la transmisión, si hablaras más pausado, porque también el tema de la transmisión quizás complique un poco entender el español. Pero voy a aprovechar esta pausa para darle paso a Yair, que como decía al principio, tuvo un rol importante en la... Estoy también. Bien, bien. Yair tuvo un rol importante justamente en lo que contaba Alejandra, de descubrir el lugar a donde estaba Pedro Mato Narbondo, pero también la organización que hace parte de Yair juega un rol importante en Brasil sobre el tema de detenidos desaparecidos y los derechos humanos. Yair, te escuchamos. No se escucha, Yair. No te escuchamos. A ver ahora. A ver si te puedo ayudar desde acá. A ver ahora, Yair. No se escucha, Yair. El micrófono. Un problema con la comunicación. Sí, es que se enciende y se apaga su micrófono, quizás sea un tema de conexión. Lo tiene no se apagado, Ahora, que se saque el auricular, capaz funciona. Que saque el auricular, Enrique. No, a ver. Ahí. Se va a desconectar y conectarse. Decile que saque el micrófono, el auricular, capaz está ahí el conflicto. A ver, Jair, si te escuchamos ahora. No. No se escucha, Jair. No se escucha. No se escucha, Jair. Yo no sé si él nos escucha también. No, se va a desconectar y va a volver. Porque hoy sí, yo quería aprovechar. Quería aprovechar ahora a ver si Jair se vuelve a conectar. Algo que decía Magali referente al rol de la frontera, que es muy cierto. Ahora está volviendo Jair.
Hola, Jair. No, no se escucha, Jair. Qué lástima. No te estamos. Hoy en el ensayo, en la prueba que hicimos, le contamos a los compañeros, se escuchaba, pero ahora no te estamos escuchando. No, no se escucha nada. Lo que decíamos hoy de la, a ver si se conecta de nuevo, del rol de la frontera, ¿verdad? Que es muy cierto lo que decía Magali, de que es un espacio por donde se facilita la fuga, donde el Estado es omiso en muchos casos, tanto en Brasil como en Uruguay, tanto es que esta gente entra a territorio nacional estando fugitivos y firman en la brigada de caballería, que queda a varios kilómetros de línea de frontera, van y firman sus documentos, y también se da acá un Y ahora mecanismo. vieron No, que ahora no también quieren eliminar la obligación, que ahora quieren eliminar la obligación de firmar. Sí, sí, pero también se da en la Que, frontera, y era eso importante que Jair lo contara, que la Comisión de Derechos Humanos lo dejó también en evidencia. Es un mecanismo de ocultamiento que se da en la frontera mediante la presencia de ciertos, por decirlo, por ponerle un nombre, de operadores o en este caso operadoras, ¿no? De gente que le da residencia, pasó con Cordero y luego pasó con Pedro Mato Narbondo, de gente que le da residencia a esta gente, le genera los vínculos sociales y sobre todo vínculos políticos en la frontera que de cierta manera invisibilizan su estadía en el lugar. Y eso es un mecanismo de ocultamiento tácito, y era importante ahí que Jair lo expusiera, porque fue él que dio por primera vez con esta persona, una mujer que cumple, bueno, que trabaja en Rivera, que vive en Libramento, y ahí tiene, ¿no?, un poco ese mecanismo de que pasen por acá, pasó Pedro Mato Narbondo y luego se dio la fuga, primero Cordero y luego Pedro Mato Narbondo. Pero también la frontera es un lugar donde muchas compañeras y compañeros de izquierda se acobijaron de un lado y del otro, también en las épocas más duras de la dictadura. Incluso acabo mención a una investigación, Marlon Acef. exactamente, Marlon Acef, que cuenta esas idas y vueltas de cómo también esta frontera, que es tan líquida, tan movible, también sirvió en muchos casos para acobijar a compañeras y compañeros que estaban perseguidos. Vamos a seguir esperando a ver si Jair se puede volver a conectar, que es importante su presencia, pero te voy a decir algo, Adriana, y te corté, perdón. Adriana, tú ibas a decir algo. No, era sobre lo que estabas hablando, de que ahora quieren eliminar la opción. ¿No se oyó? A ver, sí, se oyó. Está volviendo Jair, esperemos que con audio. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí, Jair, Ahora bien. sí. Qué bueno, qué bueno. Yo reinicié acá el celular, bueno. Sí, apagaste la llave, todo bien. Bueno, Ya no, entonces, estamos esperando que vos volvieras para que contaras desde tu punto de vista. bueno, yo estoy encantado con todas las ponencias, las observaciones de Alejandra, de Andrea, de Magalí, y es una gran oportunidad también poder hablar con ustedes. Quiero también decirle que de varios lados de Brasil nos ve y nos escucha, además de España. Recibí acá un mensaje de un querido amigo periodista, Mauro Silveira, que está en España y nos ve, nos escuchan. Bueno, usted pone el tema de Pedro Antonio Mato Narbondo o Narbondo Mato. Si estamos acá en Livramento, muchísimo tranquilo, ¿no? Compró una casa
y se transformó en ciudadano brasileño. Esto es muy importante porque se ve que es un tipo que está muy atento a siendo hijo de padre o madre brasilero, viviendo en territorio brasilero, uno puede pedir la naturalidad brasilera y ser ciudadano brasileño. Fue lo que hizo Narbondo Mato Narbondo. Se transformó en brasilero. ¿Y por qué razón? Porque la misma constitución brasilera, que le da la posibilidad de se transformar en brasilero, esta misma constitución dice que a los ciudadanos brasileños no se extraditan. Entonces, al venirse a vivir en Brasil y tomar la ciudadanía brasilera, él también, de alguna manera, se vio libre de una extradición que en Uruguay, por supuesto, iba a pasar, ¿no? Creo yo. Entonces, Narbondo Mato Narbondo está acá. ¿Por qué que yo digo Mato Narbondo Mato? Porque la fórmula registral hispánica, ¿no? El apellido de la madre va por último. Y la brasilera no, es al revés. Porque es Narbondo Mato Narbondo. Se transformó en ciudadano brasileño. Bueno, a ubicarlo y sabiendo que estaba como reo en la justicia de Roma, informé al señor fiscal, que en aquel entonces era Giancarlo Capaldo. Lo informé dónde vivía, mandé una foto de la casa, ¿no? Y todos los datos. Bueno, y la justicia de Italia, que podría haberse movido, se movió muchísimo poco. Pero la justicia uruguaya no se movió para nada. Porque digo así, claro, no puede ser juzgado, no, extraditado, pero puede ser juzgado en Brasil, ¿no? Lo que sería importante. Cuando digo importante, porque importante también para nosotros brasileños. Ustedes saben perfectamente que nosotros actuamos fuertemente en el caso Cordero, ¿no? Trabajamos por 5 años hasta lograr la extradición de Cordero. Y trabajamos mucho para extraditarlo por todas las razones que ustedes conocen. Todas las razones que ustedes conocen. Porque es un criminal de lesa humanidad. Pero también trabajamos en el interés de los brasileños. Porque acá en Brasil, la ley de amnistía dice que todos los que practicaran crímenes de lesa humanidad están amnistiados. Y una y otra vez, cuando se trata del tema de extradición, algunos ministros de la Suprema Corte dicen no, pero la ley de amnistía brasilera y tal. Bueno, pero al lograr la extradición de Cordero, pero solamente por los desaparecidos, ¿no? Se creó en Brasil un antecedente, porque la extradición tiene como una exigencia básica lo que llamamos técnicamente de bitipicidad. Tiene que ser crimen en el país que pide la extradición y crimen en Brasil. Y la Suprema Corte de Brasil, al extraditar a Cordero, reconoció que las desapariciones son crímenes permanentes y que siguen ocurriendo, mismo después de la ley de amnistía. Entonces se creó un antecedente importantísimo. Pero lamentablemente la justicia brasilera sigue, para los casos de brasileños, negando la posibilidad de una causa tomar cuerpo y marchar. El caso de Narbondo, por ejemplo, si el gobierno uruguayo o sea Italia pidiera a la justicia de Brasil que lo juzgara acá, para nosotros sería importantísimo, ¿no? Porque se habría un antecedente importante, un antecedente judicial. Pero no pasó nada. Yo les digo que también el tema Cordero, ¿no? En el tema Cordero tengo que prestar homenajes a mi querida amiga doctora Mirta Yanis,
una fiscal excelente que trabajó mucho también y nos ayudó mucho en la extradición de Cordero, ¿no? Pero Mirta Gianse, el gobierno uruguayo, nada, ¿no? Ella como fiscal hizo un trabajo fantástico. Ahora, yo digo así, nuestros gobiernos, ¿no? Y vamos a ser honestos intelectualmente, por favor, ¿no? Nuestros gobiernos, los gobiernos que se decían progresistas y de izquierda, tuvieron un comportamiento con este tema absolutamente inaceptable, ¿no? Acá en Brasil, por ejemplo, puedo hablar de mi país. Ustedes hablen de Uruguay, yo hablo de mi país. En mi país no hay ningún de este criminal que sufrió cualquier sanción. Ningún. Ningún. Entonces, yo les digo así. Qué cosa triste, ¿no? Qué cosa triste. Ahora, hace un par de días, el presidente Bolsonaro recibió en su despacho de presidente de la nación a un facínora, un tipo responsable por la muerte y desaparición de cerca de 70 personas solamente en la guerrilla de Araguaia. El famoso Mayor Curió lo recibió en su despacho de presidente de la nación y después la Secretaría de Comunicación Social del gobierno sacó una nota donde se refiere a este señor como héroe nacional. Entonces, vea lo que pasa en Brasil, ¿no? Y tuvimos un gobierno de 8 años de Lula, más 6 años de Dilma, y la cosa no cambió por nada, ¿no? Tuvimos las mismas dificultades. Dilma fue presa política. Yo la conozco toda la vida y esperaba que Dilma nos recibiera como presidente de la nación. Nunca nos recibió. Lula tampoco, pero Dilma hablaríamos de una cosa, de un tema que ella conoce. Pero fue así. Lamentablemente, los gobiernos nuestros no colaboran. ¿No colaboran con qué? Con la justicia. Porque estamos hablando de memoria, verdad y justicia. Porque si quedamos solo en memoria y verdad y no se pune esta gente, si no se sanciona duramente esta gente, creo que vamos a correr el riesgo de alguna manera, hechos como estos en el futuro puedan repetirse. Esto es muy grave. Pero también yo creo que fue Magalí que dijo una cosa para mí muy importante, ¿no? Y que es tarea nuestra. La educación de los jóvenes. En Brasil los jóvenes no saben absolutamente nada de lo que pasó en el país. Nada, no saben. En Uruguay ustedes lograron muchísimo más que nosotros, ¿no? Ustedes en Uruguay, por ejemplo, es la marcha del silencio, logran, ¿no?, a juntar, a movilizar una cantidad de gente impresionante. En Brasil hicimos algo semejante, íbamos a reunir 20 personas, 40 personas. ¿Por qué? Por la falta de memoria, ¿no? Y es fundamental que para la memoria tengamos políticas públicas. Esto es fundamental. Tener políticas públicas, políticas gubernamentales. En Uruguay tenemos alguna cosa, en Brasil no tenemos nada. Y en Argentina tenemos bastante más. Y esto es necesario, es fundamental. Y mira que la gran mayoría de las personas que lucharon contra las dictaduras por la edad se están marchando, ¿no? Cada día perdemos un compañero, una compañera. Y no podemos dejar, ¿no?, esta gente joven de los días de hoy sin saber lo que pasó en nuestros países. Esto ahí es una responsabilidad nuestra también, ¿no? No solamente de los estados, pero también de nosotros. Y de nosotros cobrar de los estados que cumplan con sus obligaciones.
Espectacular, Jair. Muchas gracias por esta primera intervención. Y ahora voy a no te aprovechar. escucho. ¿No me escuchás? Enrique, ahora no te escucho. Bueno, ¿ustedes me escuchan? ¿Sí? Bien. Jair, ¿ahora me escuchás? No, bueno. Se fue a reconectar. Se fue a reconectar. Bueno, voy a aprovechar para leer algunos comentarios del Facebook, que creo que van a abrir debate. El programa por lo general dura 1 hora, pero hoy nos vamos a tomar la libertad de ir unos minutos más, justamente por toda esta cantidad de información que traían Adriana y Jair y las compañeras de la comisión. Hay algunos comentarios acá en el Facebook. Horacio dice: buenas tardes, compañeras, importante temática, no podemos perder la memoria de los pueblos y de la justicia. Rubenson decía que, bueno, un abrazo grande a Jair, Rubenson Silva, con quien supimos intercambiar hace un tiempo cuando estábamos en el Parlamento. También abrazo a las compañeras. Luego Alison Carrasco acá hace una pregunta, refiriéndose a una expresión de José Mujica. Muy bueno el programa. ¿Qué opinan de la justificación que hace Mujica de esos torturadores y asesinos, diciendo que ya están viejitos? Luego William Guedes, Magali, un gusto volver a verte defendiendo en forma sistemática el derecho de los pueblos a conocer su historia, a no olvidarla y tener un relato verdadero para defender la democracia. Muy bueno el programa. Fran dice: muchas gracias por sus intervenciones, la ley de caducidad se derogó en 2011 y a pesar de que pasaron 9 años, se han avanzado en muy pocas causas, porque los jueces siguen demorando la resolución de las causas en sus opiniones y así sosteniendo la impunidad. Es una pregunta, ¿no?, a ustedes que están en el programa, a ustedes 4. Y quería leer acá un nuevo mensaje de Rubenson que hace referencia un poco a esto: la noche más triste de mi vida, cuando terminamos a las 3 de la mañana y salimos del Parlamento, del Palacio, con la derrota al faltar un voto de un diputado del Frente Amplio contra la impunidad. Abrimos debate sobre estos puntos y podemos agregar también más puntos. ¿Quién se anima? Bueno, si quieren, yo largo un cachito. Sí, en realidad creo, estoy de acuerdo con Jair en que los gobiernos progresistas tendrían que haber avanzado mucho más. Creo que el caso de Brasil, en particular, es emblemático en el sentido de que el no haber avanzado, yo no voy a decir que eso es una única causa, pero me parece que debe tener mucho que ver el movimiento de Bolsonaro, que todos en América Latina, en el sentido de que dejó de ser algo, para hacer algo, ¿no?, terrorista, discurso creo que realmente, dice él, hubo una falla con diferentes manos. Es obvio, como dice la oyente, lo de Mujica es así. Mujica ha hecho ese discurso de los viejitos durante mucho tiempo, y creo que lo hace todavía, así que nosotros por supuesto estamos absolutamente en desacuerdo, es lo que manifesté yo cuando hablé, pero también es cierto que durante los gobiernos progresistas hay que reconocer que, por ejemplo, se entró a buscar los restos de los desaparecidos a los cuarteles. Antes ningún gobierno se había animado a entrar a un cuartel, y bueno, y en los gobiernos progresistas sí se hizo. Hay una deuda pendiente, dicen, no dan información,
lo cual implica, o sea, o de los sobrevivientes, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Eduardo Bleyer, que fue el último caso que se encontró, que bueno, que había muchos testigos de gente que había estado ahí, que lo habían visto, torturaban, como lo fue un asesino. Restos, pero que en general no es de lo tremendo que parece que es los restos, y también hay que decir que hay un gobierno de coalición de derechas buscando los restos, y nosotros esperamos que la búsqueda de los desaparecidos se sostenga y que se le dé presupuesto. Hay un compromiso de darle presupuesto a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es la que se va a encargar de la búsqueda de los desaparecidos. Bueno, esperamos que también de presupuesto dotar a de los fondos necesarios para mantener la búsqueda. Creemos que en el tema de la justicia, bueno, los militares, los abogados de los defensores de los militares están permanentemente interponiendo recursos, apelando y trancando las causas, con lo cual ganan tiempo. La estrategia denunciada por los abogados de derechos humanos ha sido que la estrategia de la defensa de los militares, o sea, de los abogados defensores de los militares, ha sido ganar tiempo. O sea, poner un recurso tras otro de tal manera de que los militares no vayan presos. Y entran con esa, como es con especial que se lo facilita, porque vamos a decir, por las trabas burocráticas, etcétera, también facilita ese tiempo, y eso que yo decía hoy, bueno, llegaron a viejitos punes, entre otras cosas, porque se han dado un por supuesto que creo que en materia de justicia hay una de dar presos, a diferencia de Brasil, pero también ha habido, como decía, no me acuerdo si Alejandra, como gesto, que a personas que están procesadas, condenadas a 25, 30 años de prisión por torturar, por asesinar, por desaparecer niños, por robar niños también, a esa gente le dan prisión domiciliaria. Entonces, como que esos actores siguen funcionando, siguen actuando en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Entonces, cuando las los abogados de defensa de los militares se encuentran con la comunidad de actores de derecha dentro del Poder Judicial, es bien difícil ver ese problema. Y después Ariana, ¿sabes qué? Se entrecorta bastante el audio. De memoria que se compone en 2000. Bueno, entonces algo sobre lo que tú estabas aportando, y le paso la palabra a las compañeras de Rivera, que tiene que ver con esto de que Gilberto Vázquez está cumpliendo prisión domiciliaria. Primero que está cumpliendo prisión domiciliaria, ¿no? Cargando en su lomo con un montón de crímenes de lesa humanidad, y hablando un poco más a nivel general del sistema carcelario, que las cárceles en todos los países de Latinoamérica
están abarrotadas comparados con estos, algunos son crímenes menores, gente que está, por ejemplo, en la cárcel de Carancho, con este tipo que está acá, y vale decir que está, hay que ver la ubicación, ¿no? Porque a este tipo de personas hay que dejar claro dónde están. Filiberto Vázquez vive en la Torre 1 de Octubre, en la esquina de la calle Sarandí y Figueroa, acá en la ciudad de Rivera, a poquitas 2 cuadras de la frontera con Brasil. Y más de una vez hemos visto y hemos sabido por parte de vecinos que Gilberto Vázquez hace deportes, que bueno, una vez no se lo encontró en el lugar donde debe cumplir el arresto domiciliario, y luego dijo que salió para ir hasta el médico, o sea que viene sumando también un montón de faltas en el cumplimiento de su prisión domiciliaria. Pero quiero pasarle la palabra a Magali y a Alejandra. Bueno, respecto a esto de Gilberto Vázquez, que tiene prisión domiciliaria, que no se atendió el pedido de Perciabal en 2018 para que se lo llevara a cumplir su prisión dentro de un sistema carcelario, está en Rivera, dadas sus salidas tan frecuentes por la ciudad, esto conllevó que ante varias denuncias que se realizó, le adjudicaron guardia policial. O sea que además tenemos que usar de el tiempo y el horario de trabajo de estos funcionarios policiales para atender y estar a disposición de cuidar que un delincuente, un asesino que le carga con 28 delitos, requiere aún más del Estado en tener que cuidarlo, que el señor no salga, que se mantenga en su casa, cosa que igualmente lo hace, lo hemos visto caminando por la ciudad a primeras horas de la mañana, acompañado del policía, esto no está permitido. Entonces, cuando decimos, como lo dijo Jair hoy, ¿no? Memoria, tenemos memoria, sabemos lo que hizo este señor, tenemos la verdad porque sabemos lo que hizo, pero no tenemos justicia. ¿Cómo podemos nosotros decirles a las generaciones que están ahora, nuestros jóvenes y a los que vienen, que esto es un país donde se practica la democracia, donde los crímenes son juzgados? ¿Cómo podemos decirle esto? ¿Cómo podemos nosotros pararnos frente a los discursos tan peligrosos que hay hoy, que Adriana bien los mencionó? Entonces, cuando vemos que esta gente empezó a ocupar lugares desde el sistema político y lo pusieron ahí a través del voto, ¿cuánto hay de memoria en los uruguayos? Cuando estamos poniendo de nuevo en el poder a personas que sabemos que vienen con estos discursos que te dicen que tú no te puedes detener en la esquina a charlar con tus amigos porque son jóvenes y seguramente ya por ser jóvenes y estar en la esquina charlando son delincuentes. Entonces, hay que estar atento a esto y nuestros jóvenes tienen que saber, y ustedes dirán, ¿por qué insisten tanto con los jóvenes? Porque como dijo Jair, la gente que vivió todo esto hoy, algunos ya se están yendo. Y si alguien no se hace responsable de tener memoria, de buscar la verdad, pero de aplicar la justicia, corremos el riesgo que esto se empiece a repetir en la historia de los países de América Latina y del mundo entero. Era eso que quería comentar. Bueno, haciendo hincapié en el tema que venían hablando, estaba tomando apuntes y yo creo que más allá de los avances y de los errores de los gobiernos progresistas, que en Uruguay, en el actual contexto, el gobierno de derecha, esta coalición multicolor, creo que puede ser que se imponga una fórmula desde el Ejecutivo declarando a los desaparecidos como muertos. Se pida disculpas oficiales y públicas por parte del Estado y definitivamente se intente cerrar todo en el cajón del olvido.
Eso para nosotros y para la sociedad en su conjunto es un camino muy peligroso, pero puede ser hasta legítimo. Y bueno, depende de la militancia social y el compromiso, evitar de correr este riesgo, ¿no? No podemos bajar la guardia ante estas posibilidades, sabemos cómo operan y bueno, creo que estamos todos como esperando de qué forma van a actuar con respecto a todos estos temas del pasado y bueno, y veremos con qué Yo quería comentar, perdón, yo quería comentar, creo que no es legítimo decir que los damos por muertos. Podemos darlos por muertos solamente cuando encontremos los restos y se confirmen quiénes son. No lo hablamos, no Hasta lo hablé entonces, desde el punto personal, sí. Lo hablé desde el punto de quienes tienen el poder de hacerlo. Hasta ese momento serán desaparecidos y así es que nosotros los vamos a reclamar, serán desaparecidos hasta que no los encontremos. Y creo que ahí está lo más importante de todo esto, ¿no? De que nosotros debemos trascender los partidos políticos, debemos trascender y pensar como seres humanos y pensar como un mundo globalizado. No importa el país que esté, cuando uno es desaparecido, detrás de ese no podemos nunca dejar que se deje en el olvido. Y pienso que es en eso que tenemos que trabajar, ¿no? De transmitir de que no importa, que esto trasciende a los partidos políticos, que trasciende a los gobiernos de momento. Pasamos por un periodo de 15 años de gobiernos de izquierda, más progresistas, logramos lo que queríamos. No todo lo logramos y falta muchísimo por hacer. Y la misma lucha debe continuar ahora. Jair estaba pidiendo, se cayó la transmisión de Jair, pero sí, Adriana. Ya como para el cierre, adelanto porque estamos un poco pasados. Dime. Como dice Magalí, no es posible decretar la muerte de alguien. Mientras que no aparecen los restos, son desaparecidos. Y lo otro que quería decir era que además, incluso, por ejemplo, en el caso de Uva Gesner Chávez Sosa, que es oriundo de Rivera, por eso lo menciono a él, que aparecieron los restos, fueron, él no pierde su carácter de desaparecido, porque él estuvo desaparecido durante muchas décadas. Entonces, el crimen que se cometió contra él es el de desaparición forzada. En realidad es así. Ahí también hay una polémica importante dentro del Poder Judicial, porque ellos, en Argentina también pasa lo mismo, ellos dicen que no pueden juzgar con delitos que no existían en el momento en que se cometió el crimen. Y nosotros decimos que como el delito de desaparición forzada es un delito permanente, entonces por lo tanto se puede juzgar por desaparición forzada, que es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Pero muchas veces ustedes van a ver cuando miran las condenas, y las condenas no utilizan esas palabras, delito de desaparición forzada, ¿no? De repente, yo qué sé, dicen retención contra su voluntad, o cosas así, medias, no decir, pero ¿y esto qué es, no? Pero es así, usan ¿cómo es que se? Recursos judiciales. Yo no soy abogada, así que me estoy metiendo en un tema que me cuesta a veces encontrar las palabras. Utilizan recursos legales que existían en esa época para juzgar y no utilizan los que sí fue, en el caso por lo menos de la desaparición forzada, está clarísimo que es un delito permanente y que por lo tanto se puede condenar por desaparición forzada hoy, ¿no? Pero bueno, ya es como decía también Magalí, tenemos complicidades dentro de todos los poderes del Estado y
y hay veces que esos recursos no se usan. Ya vimos el traslado de Mariana Mota, por ejemplo, el traslado del juez Recarey, que fue uno de los primeros que fue trasladado por tratar de actuar en el caso del juicio contra Blanco, en el caso de Elena Quinteros. Bueno, hay como que cada vez que un juez avanza mucho, siempre aparece el statu quo y lo saca del medio y lo cercena. para las causas. Jair, estabas pidiendo la palabra y se cortó. ¿Me escuchas? ¿Me Escucho. Sí. Sí. Hay un tema importante, ¿no? Declarar a los desaparecidos como si fueran muertos. Es muy importante esto. Esto fue una tesis discutida cuando de la extradición de Cordero. El ministro relator, ¿no?, argumentó, me acuerdo perfectamente, nadie puede estar desaparecido por 30 y pico de años. Entonces están muertos. Y si están muertos, es homicidio. Y si es homicidio, prescribió. Entonces, acá en Brasil, ¿no?, se discutía mucho el tema de desaparecidos. Porque mira, cambia y cambia muchísimo desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista del Código Penal, cambia esencialmente, porque homicidio prescribe en Brasil en 20 años, pero desaparición no, es un crimen permanente, es un crimen continuado. Entonces, atención, no vamos a permitir que esta tesis prospere, ¿no? Porque de repente van, una vez más, ¿no?, cerrar una discusión que es importante. Era esta contribución que quería hacerlo. También alguien comentó la cuestión de Pepe Mujica, pobre. Sí, por favor. Yo creo que este fue un malo día de Pepe Mujica, que despertó mal, ¿no?, para decir esta barbaridad. Es inaceptable. Es ofensivo a la solamente la memoria de las víctimas, pero también es ofensivo a todo ciudadano. No se puede admitir esto. Yo creo que fue de los malos días en que uno despierta y no despierta bien y acaba diciendo cualquier tontería. Esto no puede ser. Esto último que decís da para un debate largo, ¿no? Pasa que esas tonterías generaron políticas de Estado. Bueno, yo... Sí. Y en base a ellas hubieron posturas hasta del Poder Judicial. Yo primero que nada quiero agradecer, dándole un cierre, invitándolos a que de nuevo volvamos a entablar esta charla y sumando más gente, recordando algunas cosas. Recordando que el 20 de mayo se hace la 25ª Marcha del Silencio, solo que se hace en modalidad virtual, no pasa desapercibida. Y a las 7 de la tarde, en Radio Nacional y en Televisión Nacional, se va a emitir el comunicado de madres y familiares detenidos desaparecidos, y en Rivera vamos a hacer lo mismo. Quedan varios mensajes de la gente que nos está acompañando, que agradecemos desde ya, mensajes que llegaron a lo último. Saludos, muchos saludos a vos, Jair, desde Paraguay, desde Brasil. Incluso uno decía Jair el bueno, para diferenciar de tu tocayo presidencial. Bueno, que hace la distinción. Bueno. Él facilita, ¿no? Tenés bien fácil, porque eres muy malo. Bueno, acá quería leer un par de mensajes nada más al final. Mariana dice: excelente programa, coincido con Magali, los derechos humanos trascienden los partidos políticos, por ende, es importantísimo desprenderse de las preferencias político-partidarias cuando nos dedicamos a trabajar por el tema para hacerlo de la mejor forma posible. Y Laura dice más arriba: buenas tardes, tenemos sobrada experiencia en esto, crímenes contra derechos humanos, cargamentos supuestamente de soja que van cargados de cocaína en Uruguay y van a prisión domiciliaria. ¿Dónde se vio? Se pregunta ella. ¿Dónde se vio que la caja de jubilados militares insume millones de dólares cuando se recorta sueldo de trabajadores? Y no sigo, pero hay mucho más para decir.
Ojalá también esto nos enseñe que las luchas se dan en colectivo y unidos, o si no, fracasan. Reitero, muy enorme agradecimiento a Magali, a Alejandra, que hace semanas casi que estamos ahí armando tanto esto como lo que se está haciendo de la Comisión de Derechos Humanos referente al tema. Adriana, muchas gracias Adriana por tu tiempo, hoy más tempranito y ahora. Y Jair, personalmente es un orgullo estar en este contacto desde aquí a allá y un placer conocerte y obviamente que tenés este espacio de aquí a allá abierto. Gracias a todas y todos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por la difusión de lo que es para nosotros la Marcha del Silencio. Así que, muchísimas gracias. Presente. Ale, vos ibas a leer, Ale, Alejandra. Tenés apagado el micrófono, Alejandra. Antes de cerrar, sí vamos a nombrar a nuestros compañeros, los desaparecidos a nivel departamental. Jovelino Andrés Carneiro da Fontoura, Juan Carlos Insausti, perdón. Presente. Insausti Tironi, Ariel Arcos Latorre, Adán Abel Ayala Alves, Raúl Barreto Capelli, Uva Gesner Chávez Sosa, Natalio Dergan Jorge, Ari Cabrera Prates. Presente. Presente por todos. Presente. Un eco, son memoria, son presente, ¿dónde están? Presente. Adiós, muchas gracias compañeros. Hasta la próxima. Gracias a todos, saludos, abrazos. Gracias. No.